este aspecto de olvido. Fue muy tarde, casi medianoche. Perdón, así que es válido. Voy a asumir, por supuesto, mi error y admitir, ¿no?, el trabajo que me han enviado. De todas maneras, a ver, no sé si José Manuel, ¿estás con Francisco? ¿Tú? Sí, listen. Sí, ¿no? Ya, les cuento que he logrado terminar 2 trabajos de revisar, así exhaustivamente. Francisco, José y no sé si está Álvaro con ustedes. No he alcanzado lo suyo. Bueno, pero sobre la base de los 2 trabajos me gustaría un poco más reforzar, ¿no?, el asunto este de la aplicación de heurísticas de usabilidad en la evaluación y, por supuesto, de paso, poco decirles ya la retroalimentación a cada quien, ¿no? De hecho, son diferentes los escenarios que ustedes han tomado para este objetivo, partiendo, por supuesto, de la subpágina que corresponde, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de entrar de lleno al asunto de lo que corresponde a la retroalimentación misma sobre los trabajos, me gustaría un poquito hablar sobre aspectos de la evaluación, ¿ya? Mm, de hecho, yo les dejé un material que está, a ver si estoy tratando de ubicar, un material del capítulo 4 de un libro electrónico, ¿no?, de un grupo de gente que estudia, trabaja sobre esta disciplina y es muy bien acogida, sobre todo mm, también habla con experiencia, ¿no?, sobre aspectos que eh, en muchos libros sí vamos a encontrar, pero este ya básicamente reúne todos los elementos o integra. Entonces, me parece interesante seguir la lectura de este libro, al cual les invito, ¿no?, a hacerlo. Es justamente a ver, ¿dónde estamos? Ya, en plataforma. Mejor ahora sí les voy a compartir. Ya, y esto más vamos a hacer. Buen día a todos quienes se han sumado a nuestra sesión de ahora. Ok, entonces, a ver, para quienes acaban de ingresar, lo que voy a hacer hoy día en esta sesión es reforzar, decía, un poquito más el aspecto de usabilidad. Por supuesto, haciendo mayor énfasis en uno de los métodos que en la evaluación se trabaja, ¿no?, sobre todo si hablamos de la parte de las interfaces. Ok, nos referimos a las heurísticas de usabilidad planteadas por Jakob Nielsen. Entonces les comentaba sobre un material que es importante tomar en cuenta con respecto a este aspecto, ¿no? Me estaba refiriendo al capítulo 4, que aquí lo tienen para su consulta ya en plataforma. Bueno, entonces, un poquito revisando, ok, no solamente el punto de evaluación, tal vez vamos a agrandar esto. Listen. Sí, Sí, Listen, buenos días. buen día, buen día. Bueno, sí, yo tenía una consultita antes del Sí, trabajo que enviamos. Bueno, nuestro grupo igual envió el día sábado sí, a su correo, ¿no? Esperamos hasta último momento, pero le terminamos de mandar a su correo.
Sí, ya dije. Mi pregunta era sobre el formato del archivo. En el documento de especificaciones que nos mandó estaba como que teníamos que mandarlo en un tipo de documento Word, pero nosotros trabajamos en Google Docs y Ujú. se desconfiguró un poco al ponerlo en ese formato, entonces le reenvié en PDF. Sí. Entonces sí no pudo, o sea, sí está un poco desconfigurado el documento que le enviamos. Ujú. Puedes revisar el PDF. Sobre el PDF he revisado, Sebastián, así que tranquilo. ¿Ya? Ah, está bien. Está Eso. bien, gracias. Sí, está bien. Ok, gracias, Sebastián, a ti también, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya podemos empezar, ¿verdad? Ya. Entonces, les hablaba un poco de este aspecto de la evaluación. Y haciendo simplemente un resumen ya sobre dicho aspecto, hay que indicar que em, como vamos a jugar el papel de diseñadores de la interfaz, nos implica hacer esa evaluación a tempranas etapas, ¿no? O en tempranas etapas. Y bueno, ya hemos aprendido también que al evaluar este aspecto de la usabilidad debemos tomar en cuenta dos elementos, o sea, direccionados a la funcionalidad y otro aspecto prácticamente aquello que tiene que ver con el concepto propiamente dicho, la usabilidad, ¿no? O sea, eh, descansa en mayor grado en la parte de la satisfacción. Como sostiene este autor, si bien hablar de usabilidad puede ser una cosa, quién sabe, para algunos hasta trivial, ¿no? Sin embargo, han debido palpar ustedes con este ejercicio que hemos hecho el lograr tener un software, una página, un sitio o lo que fuera que cumpla con aspectos de usabilidad es más que complicado, ¿no? Es un reto prácticamente, dado que no, pues son muchas características que hay que ir evaluando. Además, puede ser, ¿no? Aquel que ha ido diseñando la página no precisamente ha tomado en el contexto global que implica esta métrica o este concepto. Quién sabe si ha dedicado más a la parte de revisar que funcionalmente estén bien, ¿no? Las cosas, pero ha ido descuidando otras que desde luego hacen que el usuario se sienta más cómodo, más satisfecho. Ok, entonces ya les había dicho también que estos métodos de usabilidad, de medir o de evaluar, ante todo, evaluar, porque medir también es un concepto que tiene con su diferencia con el aspecto de la evaluación. Entonces, en esto de evaluar, se puede tener dos puntos de vista, aquellos que se hacen con los usuarios eh, finales y los expertos, ¿no? Esta vez en la práctica ha sido justamente con ese segundo grupo de usuarios denominados expertos debido a una serie de eh, aspectos a cumplir. Entre ellos, por ejemplo, a diferencia de los usuarios finales, así lo denominaremos a los otros que no son expertos, estos tienen mayores capacidades, si vale el término, incluso habilidades para tener, ¿no? Una evaluación
poquito más profunda, detallada, en el sentido de descubrir aspectos que probablemente un usuario final no lo haga, ¿no? O pase por alto. Entonces, en ese sentido, yo les he solicitado que justamente hagan con esa visión, poniéndose en ese papel de ser expertos, y la evaluación sea un poco más detallada que si podríamos someter a un estudiante o a algún visitante finalmente, ¿no?, de la página pueda dar su opinión, ¿ya? Ok, aquí en este libro de eso y más nos habla, ¿no? Y en realidad también aborda métodos de evaluación y entre esos métodos está justamente el que hemos aplicado. Ok. ¿Por qué se ha pedido que sean 3 como mínimo? Pues cada quien puede tener una percepción distinta de evaluar cada aspecto, ¿no? Y además, dado el escenario en el que ustedes se han constituido, entonces se pueda indagar o evaluar el trabajo, en este caso el sitio, desde diferentes ópticas, ámbitos, ejes y demás, ¿no? Pero claro, para no perdernos, también nos poníamos el patrón o el principio con el cual realizar dicha evaluación. Entonces, la idea es que sea más rica, ¿no? La evaluación sea inclusive más fructífera, con mayor visión incluso a la hora de dar nuestros comentarios y plantear mejoras o soluciones a problemas advertidos. Ok, yo pienso que hasta ahí se ha ido entendiendo un poco el objetivo de hacer esta evaluación, o si hay alguna duda me lo dicen. ¿Está bien? Ok, entonces las 10 reglas heurísticas de usabilidad, yo sé que por lo menos quienes han hecho el trabajo ya saben, si no es de memoria y tampoco hay que hacerlo, al menos tienen ya una conciencia de qué trata, ¿no? Estas 10. Sin embargo, un poquito para repasar, se los vuelvo a colocar estas y a modo de recordar también, ¿no? Entonces, la primera va por visibilidad del estado del sistema. Y esto de visibilidad del estado del sistema, si bien indica deben estar los usuarios siempre informados de qué es lo que está ocurriendo en cada momento en el sistema, hay formas también de informar sobre ese estado del sistema, ¿no? O sea, si nosotros vamos a evaluar la página web de nuestra facultad en cualquiera de sus subsistemas o subsitios, necesitamos, si vamos a utilizar este principio, hacer como una suerte de comparación, dado un evento, qué es lo que debería suponer o esperarse desde el lado del usuario, ¿no? O sea, que el sistema haga. Y esa forma de ser informado, seguro que ustedes ya lo saben, no siempre es a través de, imagínense, cajas de texto, cuando se pone, ¿no?, algún mensaje para que el usuario esté informado al respecto. También hay otras y múltiples formas de hacerlo. Más adelante, conforme vaya un poquito comentándoles, con el permiso del grupo de Sebastián y de Johnny,
ya que son los dos grupos que he terminado de revisar. Me gustaría abordar una vez más estos principios y un poco en el sentido de que tal vez algunos de los grupos ha faltado esa evaluación más detallada que yo esperaba lo haga. Es más, ni siquiera solo era valerse de decir no cumple o cumple parcialmente o mostrar la imagen y capaz que ni siquiera explicar sobre la misma, ¿no? Entonces siempre es importante evidenciar y además justificar lo que se está tratando de aseverar, ¿no? Muy bien, entonces de esta forma también el segundo principio que necesita evaluarse es utilizar el lenguaje de los usuarios. De hecho, todos comprenden que tener palabras, frases, conceptos familiares muy cercanos o de lenguaje común a los usuarios es importante. Sin embargo, no es lo único que se debe evaluar en las interfaces, ¿no? También están presentes elementos como las imágenes, los iconos, pueden ser también otros aspectos que están relacionados con disposición de la información, ¿no? Que ya más o menos también en el modelo mental de los usuarios terminan como que describiendo un lenguaje visual, ¿no? Entonces, por eso es que cuando dice que la información aparezca en un orden natural y lógico, pues nuestros usuarios se han ido aprendiendo con el día a día y la experiencia de estar trabajando con una serie de aplicaciones, ya una especie de lenguaje, ¿no? Un lenguaje icónico, por ejemplo. Bien, el tercer principio, no sé si se está viendo bien, ¿no? Este despliegue de esta información o lo amplío más. ¿Pueden leer? Se ve bien, sí. Bien, entonces ya, gracias, Sebastián. ¿Qué tiene que ver el principio de control y libertad para el usuario? Bueno, control y libertad es básicamente con determinar algunas situaciones en las que no se obligue, ¿no? Al usuario a seguir sobre una situación, tal vez sin tener una idea predeterminada, se ha generado, ¿no? O sea, a eso se llama estados indeseables, que de eso no va a estar libre también, ¿no? Entonces, la idea es ofrecer muchos otros mecanismos o alternativas que le permitan no perder el control y de hecho tampoco que el sistema les sujete donde el usuario no quiere estar, ¿no? O sea, les obligue en pocas palabras. Seguro, más de una vez también ustedes ya han percibido este aspecto al utilizar, a ver, por ejemplo, los clásicos, las clásicas herramientas de ofimática, ¿no? Donde nos ayudan a deshacer cosas que probablemente por la rapidez con el comando copy-paste hacemos, pero podemos revertir estos estados, ¿no?
Bueno, eso es uno de los ejemplos. Más adelante vamos a ir viendo otros donde sí es necesario dotarle de varias alternativas, no solamente del llamado o más conocido el undo, ¿no? Ok. La consistencia y estándares es uno de los principios que van a ayudar también a las personas o los usuarios a no estar reaprendiendo cada vez que pasan de una página a otra la manera como está estructurada, ¿no? Entonces, prácticamente van a seguir convenciones que permitan y faciliten ante todo, ¿no? No sobrecargar la memoria del usuario tratando de entender cada vez que aparece una nueva información para decir qué hace o por qué se despliega esto, ¿no? Entonces necesitamos trabajar no solamente además en aspectos que tienen que ver con mensajes, con botones, también hasta con los colores, ¿no? Y por supuesto con las imágenes que pueden de alguna manera apoyar una u otra acción. ¿Ok? La prevención de errores es un aspecto que debería ayudar al usuario a través de una serie también de alternativas. Entre una de ellas, que es bien acogido, es generar buenos mensajes de error. Los buenos mensajes de error, de hecho, tienen un objetivo, el de guiar, el de incluso alertar y por supuesto también de hecho, si es que hubiera, ni modo, entrado en un aspecto de haber realizado una operación o acción indeseable, entonces de no permitir, a menos que a través de la insistencia o qué sé yo, ¿no? Del usuario se continúe sobre esto, pero al menos nosotros permitir, o sea, alertar, frenar las cosas que el usuario intenta hacer y darle una noción de qué consecuencias puede haber, ¿no? O sea, eso es muy importante. Ok. Los mensajes de error también pueden ser apoyados, además del texto, también con el color, que es un elemento muy importante a la hora de justamente hacer esas alertas en su debido momento, ¿no? De hecho, no creo que ningún usuario sea tan obstinado en seguir intentando cosas que no le convienen. Por lo menos nosotros, pero tenemos que cumplir con ese principio de darle en su momento indicado la señal para que él no cometa los errores, ¿no? Bien, minimizar la carga de memoria del usuario. Eso probablemente lo han encontrado más con el nombre de, si no está aquí. Mejor es reconocer que recordar, ¿no? Ese es otro principio que prácticamente describe al mismo que estamos mirando ahorita. Y la idea es que tratemos de no generarle cansancio, menos obligarle a aprender las cosas un poco más de memoria para realizar ciertas acciones con el sitio o el sistema que estamos manejando, ¿no? En este caso, siempre va a ser bienvenido permitirle reconocer las acciones que
están disponibles en el sistema a través de mensajes un poco más visuales, ¿no? De tal manera que se libere tanto bla bla, o sea, mucho texto, y se trate más bien metafóricamente ilustrar o incitar o describir la acción que encierra una opción indicada, ¿no? Bueno, de hecho, hay diferentes maneras también de hacerlo, este aspecto, de liberar al usuario de este aspecto. Y si bien he tocado el aspecto un poquito más visual, ¿no? De las cosas relacionadas con imágenes, pero también en términos ya más, digamos, cómo podríamos trabajar entradas de texto para liberar al usuario que esté recordando continuamente. Puede ser anticiparnos a través de algunos elementos como por detrás del despliegue de una cajita o de un campo de texto, indicarle qué es lo que está esperando el sistema que el usuario ingrese, ¿no? O con el autocompletado, que viene a ser también de gran ayuda para este objetivo. Muy bien, la flexibilidad y eficiencia de uso sería otro principio. Y de hecho, ¿no? Con los usuarios también hay que ser un poco más pacientes. ¿Quién no se va a equivocar? Seguro que por muy experto que seamos, vamos a cometer algunos errores, ¿no? O también poquito poniéndonos en los zapatos de cada tipo de usuario. Sabemos que no todo el mundo es experto, pero tampoco es principiante. No todos son principiantes. Bueno, entonces encontrar un término medio, o al menos ofrecer para estos dos extremos aspectos que ayuden de forma flexible y eficiente el uso del sistema, ¿no? Entre estos aspectos, por ejemplo, están esto de brindar los aceleradores o los atajos, donde ya con la experiencia el usuario puede ir sin necesidad que el sistema lo obligue, ir adquiriendo esa habilidad de a través de teclas rápidas como control B, control C, etcétera, hacer la misma operación que tendría que realizar llevando el mouse hasta el punto indicado, seleccionando o pinchando en el menú, luego recién seleccionando de ahí la opción y clic en ella, ¿no? Entonces es más tiempo siempre lo que se despliega con esta segunda opción, entonces podríamos hacer que sea más rápido el asunto, ¿no? Entonces, aquí se trata más que prácticamente personalizar algunas acciones. Dependiendo, por supuesto, también de la población, ¿no? Para poder utilizar una u otra decisión que se pueda tomar en adelante. Ok. A ver, el principio 8 tiene que ver con los diálogos estéticos y diseño minimalista. Bueno, cuando se habla de diseño estético, por supuesto salta a nuestra idea o a nuestra mente pensar en lo visual, ¿no? Y más cuando también se aplica diseño minimalista. Últimamente varias páginas
optan por diseños minimalistas a fin de justamente cumplir con algunos principios ya citados anteriormente, entre ellos esto de la carga cognitiva o minimizar la carga de memoria, ¿no? Entre uno de ellos. Entonces, no solamente este principio conlleva a mirar si las letras están legibles, el fondo no compite con las letras, si hay, no sé, visible, ¿no? Un scroll que permita hacer este aspecto de subir y bajar. O sea, más que eso, también, no es que eso no importe, pero también lo que implica este principio es que principalmente lo que venga a traer el sitio o la página realmente tiene que ser información de relevancia, ¿no? Que cumpla un objetivo y no solamente sea por adornar, por llenar los vacíos que puede tener la página, dado que más que ayudar ensucia, ¿sí? Entonces, la idea va por ese lado, ya lo del diseño minimalista. Y de hecho, cuando hay una frase, menos es más, ¿no? O sea, cuanto menos haya la sobrecarga, no solamente del aspecto texto, también de las imágenes o de las animaciones o de los, bueno, de elementos que lejos de recrear la vista, distraen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado inclusive en utilizar o abusar del scroll, esto de los banners, también del carrusel, ¿no? Es otro elemento que muchas veces se pone en las páginas web para volverlo mucho más dinámico, pero hay que sopesar. ¿Cuál es el objetivo de poner esto? ¿En qué medida va a ayudar? Estéticamente es probable que sí, tenga su atracción, pero también con lo del diseño minimalista cumple, ayuda, ¿no? Ok. Perdón. Vamos al principio 9 y este dice, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Muy bien, entonces, tiene que ver mucho, por supuesto, con otro anterior, que es con la prevención de errores, ¿no? ¿Sí? Entonces, si bien yo puedo prevenir con alerta de, a ver, si haces esto, probablemente ocurra esto, ¿no? O realmente quieres hacer esto, se va a perder tu información. Y capaz por el cansancio, no sé, la somnolencia del usuario en ese momento, no sé, una serie de situaciones que pueden estar ocurriendo en el contexto, no le ha tomado atención a la lectura del mensaje y ha seguido poniendo sí, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que el usuario recupere de estos errores, ¿no? A veces es inevitable. Pues muchas veces cuando ya se va por ese camino, rehacer es más complicado. Pero entonces, sin embargo, tal vez no solamente pensar en estos mensajes que vayan solo en texto y, como decía, sin un apoyo visual más de color
o quién sabe hasta un icono, ¿no? Un icono que indique como en estos ámbitos de tránsito, cuándo estacionar, dónde estacionar, qué significa la marca o la cebra, o en las aceras pintadas con color amarillo, etcétera, etcétera. Entonces, poquito va la idea en ese sentido. También necesitamos a nuestros usuarios un tanto ayudar a reconocer estos símbolos que le permitan, más que aplicar la lectura, visualmente ser llamativos, ¿no? E incluso en estos aspectos tal vez convendría bien, sobre todo para sistemas donde se trabajan en empresas con, dispositivos que hacen control de operaciones o de procesos industriales. Entonces hay necesidad incluso de poner un sonido, ¿no? Que alerte aún más. Bueno, al respecto también, pero no significa a todo mensaje de alerta poner un bip, que también por estar repitiendo tantas veces como que ya el usuario pierda o acostumbre su oído tanto a escuchar eso que ya ni le interesa poner la atención, ¿no? Entonces hay que ser también muy observadores para saber cuándo poner y qué poner y en qué momento, ¿ya? Evitar, por supuesto, códigos extraños. En esta parte es probable, en las dos tareas que he revisado no he encontrado, pero no sé, quién sabe en el de Francisco y sus compañeros, el error 404, ¿no? Que es el clásico que aparece en sitios web cuando la información no está disponible o simplemente no hay la página, ¿no? Entonces, ponerle un error 404, uy, ¿qué es eso, no? ¿Sí? Muy bien. El último principio que tiene que ver con ayuda y documentación, bueno, su nombre ya lo dice. Principalmente, si vamos a ir con el objetivo de hacer sistemas y aplicaciones usables, intuitivas, ¿no? Se maneja mucho también esta palabra de intuitivo. Uno pensaría, no hay necesidad entonces de estar ofreciendo manuales. O también prescindir de los tooltips que decía ya la clase pasada. Por ejemplo, en este caso de nuestra página, también en las dos evaluaciones realizadas, si mal no recuerdo, y principalmente la que al principio han usado el grupo de Johnny, perdón, han advertido que sí, tal vez falta algo de este principio, ¿no? Cumplir con este principio de ayudar y proveer información o documentación. Me gustaría preguntarles a ellos más adelante cómo estarían pensando este aspecto. Es cierto que han mencionado, ahora que recuerdo, darle la opción de insertar información a través del title, algo así, ¿no? Entonces, antes de que yo diga y cómo se podría manejar este asunto, tal vez se les ha ocurrido o quién sabe me podrían explicar un poquito más de esa forma de cómo se podría subsanar la ausencia de este principio. ¿Listo? Muy bien. Yo sé que realizar una evaluación exhaustiva
no es prácticamente una cosa que se hace en minutos, más si se va a llevar adelante con todo el cuidado necesario cada uno de estos principios y un poco tomando en cuenta los elementos que deben ser visibles en cada uno de ellos, ¿no? Es muy probable que ustedes simplemente hayan leído, a ver, ¿de qué trata flexibilidad y eficiencia de uso? Y listo, ¿no? O simplemente ni siquiera leído un poquito más a qué refiere este punto. Y de nuestra experiencia, tomar ideas y basadas en esas realizar la evaluación. Ojalá no haya sido ese el sentir, sino les animo siempre para futuros trabajos a hacer un poco más de buscar, ¿no? Información. Sobre esto de las heurísticas hay mucha información en artículos científicos, en libros, en blogs. Es amplia la información, así que no se pueden quejar de decir, pero usted no nos ha dado o no era posible o no era accesible esa información. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí antes de pasar a revisar un poquito los trabajos. Ya está. Entonces no hay ninguna pregunta. Ya. Antes de abrir cualquiera de los dos trabajos, desde luego, ya me quiero disculpar por anticipado si hay algún aspecto que yo ahora en términos poco más de socializar, nada de intimidar, ni mucho menos desmerecer, ¿listo? La opinión que haya tenido cada quien al hacer este trabajo, sino el ánimo es siempre hacer un feedback y mejor si lo hacemos cuando las cosas están frescas, ¿no? Por eso me hubiera encantado tener las tres revisadas, pero de verdad el tiempo no me ha sido favorable para acabar. Ok, entonces ya Francisco y su grupo van a tener una idea de cómo he realizado la revisión. ¿Listo? Muy bien, entonces, a ver, para ir haciendo una revisión un poquito con ustedes, ya lo tengo abierto el sitio. Me faltaría posgrado y esta admisión. Bueno. No sé. Voy a mirar de posgrado, que ha sido el sitio que han evaluado Sebastián, Elena, Rudy y Gustavo. Y voy a ir principalmente a primero ubicarme con los objetivos, ¿no? Los objetivos, como indiqué, es más o menos aquello que nos llama, que nos interesa, como a responder a esta pregunta de ¿para qué yo evaluar a un sitio de posgrado? ¿O para qué? ¿O cuál es el fin de hacerlo con la parte de admisión? Ok.
Desde luego yo he dado los tips, no precisamente todos deberían seguir religiosamente esos tips que he dado si lo tomaban bien. Ahora si ustedes tienen una estructura diferente a la aconsejada, bienvenido, ¿no? O sea, con esto no quiero decir, a menos que hubiera dado una estructura y que diga a esto ustedes se someten y yo quiero ver este punto, perfecto, pero esto de los objetivos indiqué de manera general, ¿no? Como un consejo. Muy bien, ellos han planteado que van a evaluar la usabilidad de la sección posgrado del sitio web de la facultad y como tareas más específicas, o sea, objetivos más específicos. El primero es evaluar la usabilidad del proceso de realización de trámites y obtención de información sobre los cursos de posgrado. El siguiente es evaluar usabilidad de procesos de registro y autorización de difusión de trabajos. Y el último, el proceso de inscripción a un curso. Bueno, también adelantarles al equipo que he hecho con énfasis la evaluación en el primer objetivo específico, tomando en cuenta todos los escenarios descritos para y los otros he mirado así, pues si han aplicado la idea de trabajo o ese mecanismo de trabajar al primer objetivo, más o menos la misma idea se replica para hacerlo con los objetivos 2 y 3. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, y como dije, 4 escenarios es suficiente. Para mí basta tener como muestra un botón que tener muchos, ¿no? Es, en pocas palabras, más calidad que cantidad, ¿no? Y puedo darme cuenta en este primer objetivo específico de cómo han ido aplicando los mismos, ¿ya? Muy bien, entonces lo que quisiera simplemente de ellos tomar, digamos, como ejes que nos va a ayudar en la evaluación, estos 3 principios. El lenguaje de los usuarios, utilizar el lenguaje de los usuarios, consistencia y estándares, y diálogos estéticos y diseño minimalista, ¿ya? En esos 3 aspectos, entonces nos vamos a concentrar, sobre todo para tener mayor conciencia, si quieren, o también evidencias de cómo se presentan estos 3 en nuestra página del posgrado. Bueno. A ver, ¿qué escenarios se han planteado? El primero es obtener título de posgrado. Mi observación aquí iría más por el aspecto de nombrar un caso de uso muy general, ¿no? En el sentido de que los títulos que ofrece posgrado son variados, ¿no? O sea, la dirección de posgrado de la facultad, pues no solamente da posgrados que tienen que ver con diplomados, maestrías, y creo que no hay ni uno de especialidades. En algún momento también daba especialidades, ¿ya? Entonces, siempre es bueno que ustedes concreticen aquí, ¿ya? Si es que no lo he puesto, ahorita también les hago notar eso. Bien, he dicho que sí, hagan una suerte de un flujo de eventos que van y vienen entre el actor y el sistema. Y para ese aspecto,
ustedes se pongan más o menos en el, o sea, primero, no necesitamos pensar en un sistema que recién se va a construir o desarrollar, ¿no? Ya está el sistema, ya está el sitio, en todo caso, ¿no? Ya está. Entonces, lo que prácticamente tenemos que hacer sobre esto que está, evaluar, ¿sí? Eso mismo, inclusive aquí si hubieran leído, les dice, ¿no? Ahorita no sé si encuentro, habla de prototipos, puede ser, tal vez aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que nos corresponde es analizar sobre un producto, sobre esto que ya hay. Ok, eso han hecho, sí. Por ese lado no hay problema cómo han procedido Sebastián y su grupo. Y se han puesto un tanto en recrear cómo van a hacer esos eventos a través de esto que indica, ¿no? Tal vez vale la pena leerlo rapidito. Dice, ¿no? Como ejemplo, este escenario nomás, después ya, si no nos va a dar mucho el tiempo. Pues más que en los escenarios, también me gustaría mostrar algunos aspectos que considero eran necesarios tomarlos en cuenta, ¿ya? Bien, dice el flujo de evento del actor. El usuario interesado busca información sobre trámites de títulos en la página principal de posgrado. Muy bien, esto me imagino que lo han hecho chequeando un poquito de principio a fin, ¿no? Lo que encontramos al revisar esta paginita es que sí nos puede dar, ¿no? Esta información sobre trámites de títulos de programas de posgrado. Y bueno, y siguiendo lo que implica, o sea, siguiendo la lectura de esto, encontramos un enlace y hacemos un clic, ¿no? Sí, justamente lo que hace el usuario, sí, es esa acción. Entonces yo voy a seguir. Bien, y bueno, si estoy evaluando ese escenario y tomando en cuenta estos tres principios, esos tres principios, ¿verdad, Sebastián? Van a ser aplicados a este caso de uso, ¿verdad? ¿No? Los tres se aplican aquí. Ya, entonces comienzo a mirar. Muy bien. ¿Qué dice el primer principio? Utilizar el lenguaje de los usuarios. Y hemos dicho que debe ser un lenguaje común, un poco más que no les sorprenda, que sea todo lo que está visible y conoce todo lo que trae la página, sea prácticamente fácil de reconocer, ¿no? Por el usuario. Adicionalmente para tu grupo, ¿sí? Yo me he puesto, como no podía adjuntar imágenes a la parte de las evaluaciones que hacían, entonces me he generado este otro archivito para ir agarrando cosas sobre las cuales hablar. Bueno, entonces vamos a ir a concentrarnos en esto, ¿no? Minimizar, ¿dónde estamos? Utilizar el lenguaje. Ya, ahí. Y me voy preguntando, ahora sí con ojos de expertos, ¿no? Chequeo todo de inicio a fin. Escuela, universidad de posgrado, se entiende. Inicio, trámites
Ya, ¿cuál es el objetivo que he entrado para iniciar trámites? Muy bien, puedo ir ahí. Y, ok, voy revisando todo lo que trae aquí y al parecer no hay ningún problema porque entiendo que es un inicio, que es trámite, certificado de diplomado, ya. Y me va llamando la atención mientras voy bajando algunos otras palabras, por ejemplo, certificado supletorio. Por lo menos para mí es una palabra desconocida lo de supletorio. Entonces me llama la atención y entro. Y quisiera saber qué será un certificado supletorio. Simplemente, pero aquí ya me da toda una lista de cosas que debería presentar, ¿no? No me dice cuándo se puede acceder a hacer este trámite de un certificado supletorio. Bien, entonces estará cumpliendo totalmente ese principio. El principio que estoy mirando aquí no es ayuda documentación, sino es utilizar el lenguaje de los usuarios. O sea, con esta vara que tú quieres evaluar, quiero chequear si cumple, ¿no? Entonces, este supletorio será el lenguaje. Es una cosa que, aún estando, por ejemplo, a ustedes que ya están a punto de terminar la carrera, ¿les suena este concepto o saben el significado de supletorios? Bueno, entonces para decir cumple totalmente a medias, más o menos, no sé, o aplica términos que no totalmente son conocidos, ¿no ve? En el lenguaje de cualquier usuario común, nosotros tendríamos que haber revisado todo, ¿no? O sea, no solamente inicio de trámite. Y claro, creo que todo se entiende y directo. Inclusive curiosear un poquito. Bueno, si no tengo una ayuda o, bueno, no he entendido esto y quisiera entonces escribir a contacto, entrar aquí, comentarios sobre el sitio web, dice. O sea, la idea mía era no hacer comentarios sobre el sitio web, sino es una consulta. ¿Qué es un certificado supletorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este título, no sé, como experto lo estoy haciendo, recuerdo, ¿no? Ok. Eso es una de mis observaciones. Otro debería aquí yo escribir perfectamente, según lo que me pide, su nombre, su dirección, subject, message, enviar, preview. Wow, ¿qué pasó? Como experto, yo sé que mis usuarios son de un contexto de habla hispana, ¿no? Entonces, como experto, veo que se está cumpliendo. Bien. No, 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 ¿verdad? Ya. Ok. Bien, el otro principio es consistencia y estándares. Ya, para ir un poco más rápido, ¿no? Por lo menos como una muestra les daré ahora. Y
Una inconsistencia ya es justamente aplicar diferentes terminologías escritas en idiomas inglés y español. E incluso si voy recorriendo, si me dicen, pero el ojo humano está más ubicado en esta parte. Tal vez me he concentrado más para trámites y no he chequeado este lado. Pero esto de consistencia y estándares tiene que ir a todo también, ¿no? Mirar si todo está, el color está ok en todo lado. Eh, las pestañas y el despliegue, ¿no? De cada uno de estos siempre cae así. A ver qué hay aquí. Search, ya me he encontrado otra palabra. Bueno, si voy a inicio. ¿Y qué más era el otro asunto? Por ejemplo, quiero a certificado de diplomado, diremos. En este, si yo pongo un poquito más mi atención, encuentro la cabecera con doble logo, ¿no? O sea, la identidad de este sitio, la verdad, lo tiene, es estándar y creo que al respecto he ido capturando así en otro formulario, en este así, en el de por dónde he entrado aquí, ha sido, volveré, me dirán, es que se ha ido a la escuela universitaria de posgrado, sí, ahí está, ese es su logo supuestamente, ¿no? Bueno, pero a medida que voy navegando, encuentro que ha cambiado. Ahora esto es de la universidad y esto es de la escuela. Entonces, ¿por qué aquí empiezo con esto, no? E incluso en el anterior, fíjense, indica en cabecera, bien llamativo, ¿no? Como su identidad este logo, pero aquí ya lo cambia. Es total confusión, o sea, ni siquiera tiene buena identidad, no sigue un patrón estándar. ¿Qué me dicen al respecto? Hay otras cosas que también dentro de este estándar, y si estoy queriendo pedir el certificado, ¿cómo era la cosa? Obtener el título de posgrado, ya. Ese título puede ser de un diplomado, por ejemplo, y he ido haciendo el juego, ¿no? La idea es un poquito que ustedes también empiecen a llenar o a intentar, ¿no? Yo he hecho ese ejercicio y veo, después de llenar, quiero seguir continuando y voy siguiendo. Bien. Solamente quiero que se fijen en los botones atrás, siguiente, y aquí hay formulario. Esto he tomado después. Ya. Esto que totalmente del estándar se ha salido, ¿no? Inclusive me he hecho perder, no dice ni en una cabecera donde estoy prácticamente. Poco de guiarme de manera consistente me ha hecho perder, ¿no? O sea, consistencia no guardo. Ya, por otro lado, tengo en este formulario así los botones, pero en otro encuentro que están diferentes.
Exacto. Hay otro. Entonces voy a tener que lo he capturado todos. Voy a ir al inicio, trámites, trámite de concurso, no sé si es este. Siguiente. Está bien, hay otro. Entre los que estaba haciendo la prueba hay otro. Este. Enviar preview, no, hay otro siempre que no es de contactos. En uno de estos trámites, voy a revisar. Este creo que va a manejar el mismo formato. Es otro. Qué lamentable, no había tomado en cuenta eso. O este de supletorio era la cosa. Siguiente. No, es otro. En otro donde no precisamente sigue ambos. O sea, no siempre los botones quedan de igual manera. A ver, os recojo de trámite. Ya, recojo de trámite, agenda. Ahí vamos a ir a este también. No, esto he tomado para otro caso. Pero haciendo todo todo una travesía, encontré que no estaba. O en alguno de estos formularios. Probablemente. A ver, más información, ¿no? A ver, en este. No, estos son ya básicamente formatos. Bueno, eso posteriormente, un poquito si tienen tiempo, se fijan, pero con esto, con esta parte de este principio, quería decirles, tampoco cumple. No siempre los botones están en la misma ubicación. Al leer su trabajito con más detalle van a tener el punto donde he observado ese aspecto. Luego, diálogos estéticos y diseño minimalista. A ver, entrando a lo que es esta parte, que hemos dicho sobre diálogos estéticos y minimalistas, necesitamos que la información que esté desplegándose realmente sea la necesaria y no se trabaje con aspectos que son tal vez que no aportan en mucho, ¿no? Bueno, una de las cosas al respecto, mirad, ¿no? Aquí me dice requisitos de admisión a los programas. Y aquí hace una suerte de categorización, si quieren, admisión a diplomas con modalidad de titulación. Ok. Leyendo que se presenta en ambos, hay carta, hay ficha, hay compromiso, hay currículum vitae, hay fotocopia de carnet de identidad, ahí está, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Aquí todavía dice fotocopia de diploma académico o título en provisión nacional. A cambio de Cardex de notas actualizado para los diplomados y certificado de conclusión que sería diferente a este último, ¿no? Y después todo hay que enviar al coordinador del programa y listo. ¿Creen ustedes que se podría hacer una especie de factor común aquí, factorizar la información? ¿Se redunda?
Sí, puede ser de otro escenario y también un poquito tratando de mirar este diseño minimalista. Dado por el tiempo, estoy tanto saltando, ¿no? Más información, sí. Aquí encontramos el afiche donde se vuelve a repetir esto, ¿no? Para las maestrías y hay otro afiche más que voy a sacar para el diplomado. A ustedes que tal vez les va a interesar lo del diplomado. Bueno, al respecto, a ver, no cumple con el diseño minimalista porque uno no solamente es la estética, sino también leer la información que trae, ¿no? Este aspecto, por ejemplo, se podría haber salvado indicando eh, el diploma académico en título en provisión nacional, versos solo para aquellos que optan para la maestría. En cambio, CARDEX y certificado para aquellos que sigan el diplomado, alguna cosa así. Uh, y de hecho, aquí cuando chequeábamos, incluso miramos que, bueno, hay diferencia en un detalle. Dice aquí, ficha de inscripción, ¿no? Ficha de inscripción, descargar de HTTP. ¿Por qué no está aquí un enlace y no tenga que estar haciendo copy-paste a HTTP o peor aún, escribiendo, ¿no? Y equivocándome? Bueno, eso probablemente no es con el principio que estamos observando, pero también les animo a que cuando evalúen revisen todo, pues. En cambio aquí ya tengo, fíjense que con un clic ya puedo entrar al enlace, ¿no? Esa facilidad le da. Otra cosa, generalmente cuando uno quiere concursar o enviar una carta a una institución, lo primero que se viene a la mente es, ¿y a quién voy a escribir esa nota? Si bien aquí dice dirigida al director de posgrado, y bueno, entonces lo que viene a continuación es, ¿y dónde estará? ¿Quién será el famoso director? Entonces, aquí no hay nada sobre la dirección de posgrado. Probablemente en generalidad, si fíjense, hay dos enlaces, que claro, pinchando en uno o pinchando en el otro, entra lo mismo. Cumple con minimalidad. Voy a ir más atrás. ¿Ve? Lo mismo. Bien, ¿dónde está alguna información que me ayude? ¿Ayuda a esta página? ¿Dónde? ¿Dónde dice? A menos que por chiripa, si vale el término, he entrado, aunque no era mi objetivo, sobre todo si ustedes se hubieran armado un escenario donde diga, bueno, yo quiero hacer un diplomado en mi área, que es informática, y quiero saber cuáles son los requisitos. Aquí, en esta parte que estábamos chequeando, está. Voy a ir por aquí nuevamente. Tengo alguna información, pero, y bueno, no precisamente completa.
he buscado porque aquí no hay el nombre del director, he buscado en generalidades tampoco. He abierto por si acaso y recién lo he encontrado, que había sido la licenciada Patricia Rodríguez Bilbao. Bueno, tal vez inclusive ha sido una suerte, capaz que si yo quería un poco más o tenía más curiosidad, simplemente podía haber venido, a ver, ¿qué más? Aquí creo que he visto algo de gestión administrativa, tal vez de desarrollo de programas del posgrado, tendría que abocarse la directora o no sé quién. ¿Quién sabe? Yo dije, ¿no? A ver, sí, ella debe ser. Agarre esto, lo copie. Por ejemplo, para casos de la maestría, porque en los afiches de maestría no hay, ¿no? Y si a mí, digamos, este sería otro escenario donde no me importa hacer un diploma, si no estoy interesada en la maestría. Por tanto, no voy a ir a revisar. ¿Será que en este afiche, por si acaso, encuentro el nombre? No, no ve. Entonces, capaz que me vaya a revisar en esos, bueno, ya se ha perdido el anterior, ¿no? O sea, cuando entré, estamos, bueno, aquí, por trámites, y luego recorrí a la otra pestaña y encontré personal o departamento de desarrollo de programas, administrativo y demás. Ya, eso puede ser, aunque aquí me dice jefa de departamento, capaz que eso, pero no es la directora, entonces voy a ir, ¿quién es jefa de departamento? Dos jefas y sigo aquí, jefe de departamento, yo creo que son jefes de estos departamentos, entonces, ¿dónde encuentro al dichoso personal de la escuela? Bien. Creo que con esto voy a ir terminando. Las mejoras que me hubiera gustado escuchar, está bien sus comentarios, pero también en forma un poco más propositiva y más explícita de hacerlo. Por ejemplo, si se han planteado escenarios donde yo quiero hacer el recojo de un formulario, seguir el trámite o inscribirme al curso, revisar todos esos elementos más a detalle y decir, al sitio le falta esto. Cualquier persona que es postulante a un curso necesita esta información. ¿Dónde encontrar? No hay la manera. Entonces, en su, digamos, reestructuración, el sitio debe tomar en cuenta más información que esta. No, incluso me he puesto a leer la información. Tal vez por aquí diga algo y no encuentro nada. Y en esa mi lectura incluso encuentro que está totalmente desactualizado, porque dice Dirección de Posgrado de la FCIT, 10 años al servicio académico. Entonces relativamente joven, pero si leo todo esto, no, pues no son los años que debería. Y si veo aquí, dice casi 11 años de servicio académico, 27 programas desarrolladas, etcétera, ¿no? Entonces, un sitio que quiere plantarse así bien en serio y mostrar el trabajo que desarrolla, debería, además de decir desde su estructura académica, indicar cuál es su misión, visión. Estos 27 programas de posgrado, ¿en qué áreas ha hecho? ¿No? Porque inclusive cuando nosotros revisamos, iré a inicio,
Esto está todo mezclado. Si yo no tengo mucho tiempo y quiero simplemente, no me interesa civil, no me interesa puentes, física, imagínense que soy de electrónica, no voy a estar revisando así, ¿no ven? Tendría que mejor organizar su información a través de áreas y dentro de esas áreas o disciplinas, no sé cómo llamar, yo lo pondría áreas de conocimiento, ¿no? Que haya pues, ¿no? Civil, informática y todo y vaya al clic. Entonces, lo que hubiera gustado encontrar en su evaluación es que sean un poco más incisivos, tanto más como expertos, pues de chequearle. Hay algunas otras cositas, por ejemplo, hasta estos detallitos. Hemos dicho que todo debe estar en su lugar para no estar reaprendiendo. Hay en algunos que aparece aquí, otros que aparece en otro formato ahí, en algunos se aplica iconos, en otros no, en otros estos enlaces, etcétera, etcétera, ¿no? Hay en unos cursos que con esto ya termino también. No sé si este no, el otro. Y este. Voy a ir aquí. Fíjense en este su panel, no sé cómo llamarle, ¿no? Donde hace el despliegue de los cursos cortos y más. Hay para este en particular una forma de inscribirse, lo que tal vez también estandarizar en los otros, ¿no? Pero si yo quiero inscribirme, por decir ya me ha llamado la atención, fíjense dónde me lleva. Aquí. Y pongo ahí, pero he venido a inscribirme, no he venido aquí a instalar el WhatsApp, ¿no? Entonces, todos esos elementos quería quemar. Ya, les he considerado expertos que sean más curiosos, que pinchen donde les llame, lean la información. Ya, por eso mismo, si les he hablado alguna vez al usuario no le gusta leer, ya, pero ustedes son esos expertos que tienen que calificar incluso si la información desplegada en texto es consistente con el título que han puesto, ¿no ve? Muy bien, ok. Gracias por su atención. Aquí terminaré. Tengo otro taller. Perdón, Sebastián, si puede ser algo corto, te agradeceré. Aún estando en el flujo, pero Sebastián, yo tendría que haber, a ver, no sé si rapidito te ubico el tuyo. Para obtener el título de posgrado, ¿no ven? Hay uno que dice que solo se puede llenar recojo de trámites, información sobre inicio o recojo de trámites, ya. Eso de recojo de trámites no tenía la restricción de lunes a viernes. Yo me voy a inventar aquí, y aquí también, y el carnet de identidades, consultar. Entonces, esas cosas, por ejemplo, deberían hacer. Siguen todavía en el escenario. ¿O quién me ha hablado del recojo, ¿no? El sistema sobre inicio de trámites o recojo de trámites.
el obtener el título es, yo creo, un proceso desde que se inicia el trámite hasta el recojo, ¿no ve? Así obtienes tu título. Entonces, ¿por qué no han pasado también por esta parte y haber hecho esas pruebitas para decir qué pasa? O sea, al intentar ingresar cualquier cosa, yo deseo ver cómo responde el sistema. ¿Hay alguna retroalimentación? Es... de alguna forma ayuda a través de un diálogo, ¿no? Que hemos dicho, bueno, estético, dice aquí, que le guía al usuario qué está sucediendo un poquito, ¿no? Pero me dirán, eso, ese estándar tiene que ver con el control del usuario, dar control al usuario. En parte sí, pero eso también implica de que se cruza, o sea, no hay principios que están totalmente cerrados y no es que se involucra aquí. A partir de la lectura un poco más detallada, estamos revisando, ¿no? A ver, lenguaje del usuario, que le ayuden a orientar, por ejemplo, al usuario ante cualquier evento que haga, como lo que sucede en su vida cotidiana, ¿no? Eso sería más o menos traducido este principio. Yo he tratado de preguntarle por un trámite, ya aunque sea inventado, yo espero que me responda. Esto es como que intento hacer ese diálogo. ¿Me responde? No, no me responde. ¿No? Por lo menos que me diga trámite, número de trámite no existente o su documento de identidad no coincide, alguna cosa, ¿no ve? Eso también es parte de tratar con el usuario en un lenguaje que pueda, pueda reconocer o como lo hace en el mundo real. Esto de tratar con los sistemas, sea para la web o no, no es que signifique que tenemos que abstraernos a un mundo imaginario donde lo real queda en segundo plano. Si yo pregunto algo, alguien tiene que responder. En este caso, la máquina debe hacerlo, ¿no? Ese es el diálogo. Ese es el lenguaje que aplicamos o la manera como trabajamos. Entonces, eso, eso quería que haga, ¿ya? Bien, ahora sí me despido, se los voy a enviar a sus correos el trabajo, bueno, de cada quien y de modo van a leerlo un poco a detalle y después si tienen alguna duda ya charlamos, ¿ya? Que tengan buen día, chao a todos, Buen día, Alicia, hasta el jueves. hasta el jueves, chao.